los próximos minutos te vamos a mostrar sin rodeos cómo gastar menos en Cartagena y seguir viviendo lo que hace mágica la ciudad, desde las murallas hasta la comida en la calle. Sabemos que la frustración aparece cuando tours y restaurantes para turistas inflan los precios y te dejan con la sensación de haber perdido dinero. También existe el miedo a elegir mal y a volver con la idea de no valió la pena. Por eso te contaremos decisiones concretas, alternativas locales y errores comunes para que no te roben la experiencia ni el presupuesto. ¿Listo para ver Cartagena con otros ojos? Quédate hasta el final, responderemos la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto dinero necesito realmente para viajar a Cartagena? Y te mostraremos en pantalla un desglose claro del presupuesto. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, tu brújula viajera. Cartagena está ubicada en la costa caribe de Colombia y fue fundada en 1533 como un puerto clave del Imperio Español. Su localización frente al mar la convirtió en un punto neurálgico del comercio transatlántico, lo que atrajo riqueza, migraciones forzadas y disputas por el control marítimo. Esa mezcla temprana de influencia dejó una huella urbana visible, murallas, baluartes y un trazado colonial que todavía define el centro histórico. La conquista y la posterior necesidad de defender el puerto ante ataques de piratas y potenciales rivales impulsaron la construcción de fortificaciones monumentales como el sistema de murallas y el castillo de San Felipe. Estas obras de ingeniería militar y los episodios de resistencia hacen que la ciudad funcione como un museo vivo de conflictos, poder y memoria. Culturalmente, Cartagena es un cruce entre herencias africanas, indígenas, europeas. Esta confluencia se refleja en la música, la lengua y las prácticas comunitarias de barrios como Getsemaní. El peso histórico y arquitectónico junto a los relatos de comercio y resistencia es la razón por la que la ciudad atrae turismo. Las personas vienen a ver las murallas, escuchar historias y sentir siglos de historia en cada esquina. En 1984 la UNESCO declaró el centro histórico y las fortificaciones de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su valor universal. Cartagena también tuvo un papel clave en los procesos de independencia y en la construcción del Estado republicano, lo que añade otra capa histórica a sus calles. La memoria afrocaribeña es fundamental para entender la ciudad. Buscar voces locales y relatos orales permite acceder a una historia viva que no siempre aparece en los monumentos. Antes de viajar a Cartagena hay claves prácticas que pueden marcar la diferencia entre gastar de más o viajar con inteligencia. La moneda oficial es el peso colombiano, aunque muchos precios turísticos están inflados. Pagar en efectivo te ahorra comisiones y recargos. Si llegas con dólares, cambia solo lo necesario en el aeropuerto y busca casas de cambio en el centro histórico para mejores tasas. Así evitas perder hasta un 10% del presupuesto. El idioma es el español, aunque en zonas turísticas encontrarás gente que habla inglés básico. Usar algunas frases en español no solo abre puertas culturales, sino que te permite negociar mejores precios en transporte o souvenirs. Es una forma simple de gastar menos y disfrutar más al conectar con locales. En Cartagena todo gira alrededor del sol y el Caribe, y cada temporada cambia por completo. La temporada seca va de diciembre a abril. El cielo es despejado y los días soleados crean el ambiente perfecto. Eso sí, coincide con las vacaciones de fin de año y Semana Santa, por lo que los precios suben bastante y la ciudad se llena de visitantes. Entre mayo y junio y luego en septiembre y octubre llega la temporada baja. Aparecen lluvias cortas y repentinas, pero no suelen arruinar los planes porque el calor se mantiene. Esta es la mejor época si quieres gastar menos. Los hoteles bajan de precio, hay menos turistas y puedes disfrutar con calma. Julio y agosto son meses intermedios. El clima sigue siendo mayormente seco, pero la demanda turística aumenta por vacaciones. Encontrarás más visitantes internacionales y precios un poco más altos, aunque no tan extremos como en diciembre. De septiembre a noviembre el Caribe se siente más húmedo, incluso con riesgo de tormentas, pero esa es la razón por la cual muchos viajeros lo ven como un secreto bien guardado. Menos multitudes, promociones en hoteles y una atmósfera distinta, más auténtica y más local. Si tu objetivo es gastar menos y aún así disfrutar, esta época puede ser tu aliada. Y si hablamos ahora de los vuelos, desde Norteamérica puedes encontrar vuelos ida y vuelta desde $280 si reservas con anticipación. Desde Latinoamérica, por ejemplo, Bogotá o Ciudad de México rondan los $180 a $150. Desde Europa, los precios suelen iniciar en $650. Anticiparte con 3 meses y evitar fines de semana puede bajar el costo del tiquete.
Cartagena cuenta con su propio aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, que recibe vuelos directos desde ciudades principales. Una vez aterrices, el aeropuerto está a solo 15 minutos del centro histórico. Un taxi oficial cuesta alrededor de $5, con un trayecto cómodo y rápido. Si prefieres ahorrar, puedes usar aplicaciones de transporte que rondan entre $3 a $4, o los buses locales que salen desde las avenidas cercanas al aeropuerto por apenas $1, aunque el recorrido puede tardar entre 25 a 30 minutos dependiendo del tráfico. Moverse por Cartagena es sencillo, pero aquí es donde puedes marcar la diferencia entre gastar de más o mantener el presupuesto bajo control. Dentro del centro histórico y Getsemaní, lo mejor es caminar. Las calles son seguras, cortas y llenas de encanto. Si necesitas ir a zonas como Boca Grande o Castillo Grande, un taxi cuesta entre $3 a $5 y te lleva en 10 a 15 minutos. Para gastar menos, las aplicaciones de transporte suelen ser un poco más baratas y seguras. Si tu idea es ahorrar al máximo, los buses locales o colectivos cuestan $1, aunque tardan entre 20 a 30 minutos y te regalan una de las miradas más auténticas de la ciudad. Al final, la decisión es tuya: pagar más por comodidad o dejar que la experiencia del trayecto sea parte del viaje. El hospedaje puede ser el mayor gasto o tu mejor oportunidad para ahorrar. En el centro histórico y Getsemaní, los hoteles boutique y casas coloniales restauradas son encantadoras, con balcones de madera y patios internos, pero sus precios suelen arrancar en los $80 la noche y subir fácilmente a más de $150. Si lo que quieres es gastar menos sin perder la magia, en esas mismas zonas encuentras hostales bien ubicados y cómodos desde $15 a $25 por persona en dormitorios compartidos o habitaciones privadas desde $35. Si tu plan es un viaje práctico, Boca Grande ofrece hoteles modernos frente al mar, desde $50 a $70 por noche, con piscina y acceso directo a la playa. Otra alternativa para presupuestos ajustados son los barrios cercanos como Manga o Cabrero, donde puedes conseguir apartamentos y alojamientos locales desde $30 por noche, con la ventaja de estar 10 minutos en taxi del centro. La clave para disfrutar más gastando menos es reservar con anticipación, comparar en plataformas como Booking o Airbnb y revisar siempre si el desayuno está incluido. Ese pequeño detalle puede ahorrarte entre $5 a $8 diarios. Y recuerda, no siempre pagar más significa una mejor experiencia. Tribu consejo: si viajas en temporada baja, de mayo a junio o septiembre a noviembre, no solo los precios caen hasta un 30%, sino que además muchos alojamientos ofrecen promociones con upgrades gratis de habitación. Aprovechar estas fechas puede hacer que pagues menos por una experiencia de lujo. El internet es clave para moverte. Una SIM local con operadores como Claro, Movistar o Tigo cuesta alrededor de unos $7 por un paquete de 10 GB. En comparación, un plan de roaming internacional puede costar hasta 5 veces más. Si prefieres llegar con todo listo, una eSIM internacional ronda entre los $15 a los $25 por 5 a 10 GB, lo que te permite aterrizar y estar conectado de inmediato. En Cartagena se usa el enchufe tipo A y B con 110 voltios. Si vienes de Europa o de países con otros formatos, traer un adaptador universal evita que tengas que comprar uno con sobreprecio en tiendas turísticas donde suelen cobrar más del doble. Todo lo que te recomendamos viene de nuestra experiencia de viaje. No tenemos ningún patrocinio con aerolíneas, hoteles ni compañías de operadores. Lo hemos usado nosotros mismos y por eso lo compartimos contigo, para que tengas información real y puedas decidir cómo gastar menos y disfrutar más en Cartagena. Cartagena no es solo un destino turístico, es una experiencia viva que cambia según el lugar que explores. Empezamos por la ciudad amurallada, el corazón colonial de Cartagena. Sus murallas, baluartes y puertas históricas la convierten en un museo al aire libre. Caminar por sus calles adoquinadas no cuesta nada y es la mejor forma de sentir la mezcla de siglos de historia. Dentro de esta zona se encuentra la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches, una de las entradas más fotografiadas de la ciudad. Aquí confluyen la vida local, los carruajes coloniales y los vendedores de dulces típicos que te reciben con el sabor caribeño. Muy cerca están las bóvedas. Fueron la última gran obra de la época colonial. En su historia tuvieron múltiples usos. Primero como cuartel de los españoles, luego como cárcel de patriotas y hoy funcionan como galerías de arte, bares y tiendas de artesanías. Aquí encontrarás hamacas, mochilas y recuerdos desde $10. La Plaza Santo Domingo es otro punto imperdible. Aquí se respira el ambiente nocturno con música en vivo y restaurantes alrededor. Además está la escultura de Botero, conocida como la Gorda de Botero, un ícono de Cartagena. Otro lugar con mucha historia es la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Es uno de los templos más antiguos de América del Sur. Su imponente arquitectura colonial y frescos religiosos la convierten en un espacio lleno de historia. La entrada es gratuita, lo que permite disfrutar de su belleza y valor cultural sin preocuparte por el gasto. El Castillo de San Felipe de Barajas es la joya defensiva de Cartagena y uno de los símbolos más importantes de la historia colonial en América
América Latina. Su construcción inició en 1536 y fue ampliada en 1657, convirtiéndose en la fortaleza más poderosa del continente. Levantado sobre la colonia, San Lázaro resistió ataques piratas y de potencias extranjeras. Recorrer sus túneles, murallas y miradores es viajar en el tiempo y disfrutar de vistas únicas de la ciudad. La entrada cuesta $7, un precio mínimo para experimentar su grandeza. Para quienes buscan un lugar con ambiente bohemio, Getsemaní es perfecto. Es el barrio más vibrante y auténtico, famoso por sus murales de colores y calles adoquinadas. En la época colonial fue hogar de artesanos y libertadores y hoy es punto de encuentro de viajeros, artistas y locales. Caminar por la Plaza de la Trinidad rodeada de cafés, bares y música en vivo es sentir el espíritu libre y cultural de la ciudad, lo mejor. ¿Cuál de estos lugares visitarías primero? Cuéntanos en los comentarios, porque tu experiencia también puede ayudar a otros a planear mejor su viaje. Para una dosis cultural, el Museo del Oro Zenú es una parada imperdible. Exhibe piezas de oro, cerámica y textiles que cuentan la historia de esta cultura indígena. Un detalle fascinante es su sistema hidráulico prehispánico, considerado una maravilla de la ingeniería. Todo esto por solo $2. Un espacio cargado de simbolismo es el Monumento de los Zapatos Viejos, dedicado al poeta Luis Carlos López. Es una parada rápida pero esencial para entender el cariño de los cartageneros por su identidad. Si quieres vistas panorámicas de toda la ciudad, el convento de la Popa, ubicado en lo alto de un cerro, ofrece las mejores vistas panorámicas de Cartagena. Fundado en el siglo XVII, combina arquitectura colonial con un entorno espiritual. La entrada cuesta unos $4, una inversión mínima para una experiencia única que mezcla historia, fe y paisaje. Si buscas playa, la ciudad tiene opciones para todos los presupuestos. Las playas de Boca Grande son la opción urbana más popular de Cartagena. De fácil acceso, combinan el mar Caribe con el contraste de modernos rascacielos. Aunque el ambiente es animado y concurrido, son ideales para refrescarse sin gastar demasiado. Solo necesitas toalla, bloqueador y disfrutar de la vista sin lujos. Cartagena despierta al caer la tarde. Su vida nocturna es un collage de colores, música y sabores que no puedes perderte. Pasear a pie por el centro histórico y Getsemaní es la mejor manera de descubrir bares con terrazas, salsa en vivo y cócteles caribeños, mientras las plazas iluminadas invitan a sentarse. Desde azoteas con vista al mar hasta cantinas íntimas con música en vivo, cada parada ofrece una faceta de la ciudad. Finalmente, para quienes quieren algo distinto, Port Oasis es un centro de conservación de fauna marina donde puedes aprender sobre especies locales y apoyar la preservación. El costo de la entrada ronda los $6 y es un plan diferente y educativo que pocas veces aparece en las guías tradicionales. Más allá de sus murallas y plazas coloniales, Cartagena guarda vivencias que no encuentras en otro lugar y lo mejor, muchas de estas experiencias se disfrutan sin gastar de más. Playa Blanca es uno de los rincones más paradisíacos cerca de Cartagena, con arena blanca y mar turquesa. Puedes llegar en lancha rápida en 1 hora por unos $20 a $30 ida y vuelta, o en el bus en 1 hora y media desde $8. Pero lo más sorprendente ocurre de noche. En ciertas temporadas entre diciembre y abril, las aguas de Barú se iluminan con el fenómeno del plancton bioluminiscente. Cada movimiento brilla como si el mar se encendiera, creando una experiencia mágica e inolvidable. En Isla Barú, a 1 hora desde Cartagena, está el aviario más grande del país, hogar de más de 135 especies. Entre flamingos, tucanes y guacamayas, el recorrido de 2 horas es una experiencia ideal para los amantes de la naturaleza. A tan solo 45 minutos en lancha encontrarás el Parque Nacional Natural Islas del Rosario. Es un paraíso de aguas turquesa y playas perfectas. Aquí encuentras Isla Grande, ideal para pasear el día; Cholón, famosa por su ambiente de fiesta en el agua; Bora Bora, un club de playa privado con ambiente exclusivo; Isla Palma, donde además de playas puedes visitar un bioparque con fauna rescatada; y el Oceanario, que te permite conocer especies marinas del Caribe. El transporte en lancha cuesta entre $90 a $95 ida y vuelta, dependiendo de la isla y la temporada. Algunas excursiones ofrecen almuerzo típico con pescado frito, arroz con coco y patacones por unos $10 adicionales. Un poco más lejos, pero absolutamente espectacular, está el archipiélago de San Bernardo. Para llegar necesitas unas 2 horas y media en lancha rápida. Este conjunto de islas es famoso por su ambiente tranquilo y auténtico. Isla Múcora y Tintipán son las más visitadas por sus playas de arena blanca y mar cristalino, ideales para nadar o practicar snorkel. El costo del transporte ronda los $40 a los $50 ida y vuelta, ideal si quieres descubrir un Caribe menos comercial, pero igual de encantador. Una experiencia auténtica cartagenera es recorrer la ciudad en Chiva Rumbera. Es un bus típico decorado con colores vivos, música en vivo y ron de cortesía. El recorrido suele durar 3 horas e incluye paradas en lugares emblemáticos y fiesta hasta llegar a una discoteca local.
La champeta llegó de África a Cartagena y sigue siendo la esencia musical para la ciudad. Puedes tomar un tour guiado de 3 horas que mezcla historia y baile en bares locales o vivir la energía de una noche de salsa en discotecas tradicionales. El Jardín Botánico de Cartagena es un refugio natural, lejos del bullicio urbano. Sus senderos rodeados de flora caribeña, mariposas y aves locales lo convierten en un espacio ideal para relajarse y conectar con la naturaleza por solo $3. Visita el mercado de Basurto. Es caótico, ruidoso y lleno de vida. Está a solo a 15 minutos en taxi del centro histórico y es el lugar perfecto para probar la Cartagena real. Pescado frito, arepas de huevo, frutas tropicales y música en cada esquina. El volcán del Totum está ubicado a 50 minutos de Cartagena. Este volcán de lodo de apenas 20 metros de altura ofrece una experiencia curiosa. Sumergirse sus aguas densas y flotantes, conocidas por sus minerales terapéuticos. Luego puedes bañarte en una laguna cercana para limpiar el barro. A 1 hora y media de Cartagena, en carro puedes visitar San Basilio de Palenque. Este pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fundado por esclavos que lograron escapar. Palenque es la primera comunidad libre de América. Aquí puedes escuchar su lengua palenquera, probar su comida afrocolombiana y conocer su tradición musical y de resistencia. No hay nada como despedir el día navegando por la bahía de Cartagena en un catamarán. Este plan dura de 2 a 3 horas e incluye música, bebidas y vistas privilegiadas de la ciudad amurallada y el horizonte caribeño mientras el sol cae. Los recorridos suelen partir a las 5 de la tarde y los precios rondan entre $35 a $50 por persona. Si quieres extender tu viaje, una visita a Santa Marta y Barranquilla como escapada rápida puede ser una buena opción. Estas ciudades están a pocas horas en bus desde Cartagena. Santa Marta de 4 a 5 horas y Barranquilla a 2 horas. Ofrecen playas, cultura y actividades locales que complementan tu experiencia sin requerir vuelos costosos. ¿Te imaginas cuál de estas experiencias elegirías primero? Cuéntanos en los comentarios, porque tus ideas también pueden inspirar a otros viajeros. La gastronomía de Cartagena es un reflejo de su historia, mezcla de raíces indígenas, herencia africana y traducción española. Comer aquí no es solo saciar el hambre, es vivir la cultura local en cada bocado. La arepa de huevo es un clásico cartagenero que encuentras en casi cada esquina. Es una arepa frita, rellena de huevo, a veces carne molida, caliente, crocante y perfecta para snack callejero. La consigues entre $1 a $2, mucho más barata que en restaurantes turísticos. Un plato insignia de la ciudad es la posta cartagenera, carne de res cocinada lentamente en panela, especias y cerveza negra, servida con arroz con coco y ensalada. El contraste dulce y salado es espectacular. En restaurantes locales cuesta unos $7, mientras que en lugares de lujo puede superar los $15. El acompañamiento estrella de la gastronomía cartagena es el arroz con coco. Se prepara arroz, coco rallado, azúcar y especias. Lo verás en casi todos los menús, normalmente junto al pescado frito o mariscos. Por sí solo cuesta alrededor de $2. Pescado frito con patacones, una experiencia completa del Caribe. Generalmente es mojarra o róbalo, frito entero y servido con patacones y ensalada. En playas como Boca Grande o Barú la encuentras entre $8 a $12, incluyendo la bebida. Tribu consejo: en clubes de playa el precio puede subir bastante más y a los turistas suelen cobrar más. Cata un ceviche cartagenero. Es diferente al ceviche peruano. Aquí se prepara con camarón cocido, salsa de tomate, limón y galletas saladas. Es un plato fresco e ideal para el calor. En carritos locales lo consigues desde $3, mientras que en restaurantes puede costar hasta $10. Prueba los patacones con hogao, una botana muy popular. Plátano verde frito y aplastado acompañado con hogao, una salsa de tomate, cebolla y especias. Los encuentras en puestos de comida rápida desde unos $50 como una opción barata y deliciosa. Deleita el mote de queso. Es una sopa cremosa y tradicional de la región Caribe, hecha a base de ñame, queso costeño y suero. Su sabor suave y textura espesa la hacen ideal para un almuerzo reconfortante. En fondas locales cuesta entre $3 a $5. No puedes dejar de probar los fritos cartageneros. Aquí entran delicias como carimañolas hechas de yuca rellenas de carne, empanadas de huevo y buñuelos de frijol. Son el snack callejero por excelencia, perfectos para desayunar o acompañar una tarde. Crocantes, sabrosos y muy económicos. Cada pieza cuesta entre unos $0.50 a $1. En la Plaza de los Coches, las palenqueras venden dulces típicos como cocadas, enyucados o bolas de tamarindo. Son herencia africana y cuestan desde $0.50 cada uno. La bebida refrescante más famosa de Cartagena es la limonada de coco. Se prepara con jugo de limón, leche de coco y hielo, perfecta para mitigar el calor del Caribe. En restaurantes cuesta alrededor de $2 y en hoteles turísticos puede subir hasta los $5. La bebida playera por excelencia es
es el Coco Loco, un coco fresco abierto en el momento mezclado con ron, tequila y vodka. Refrescante, dulce y un toque fuerte, es el acompañamiento perfecto para disfrutar la playa. Su precio varía entre 4 a 7 dólares dependiendo de la zona. Tribu consejo: no te dejes llevar solo por restaurantes en el centro histórico. En barrios como Getsemaní o en el mercado de Basurto puedes comer lo mismo por la mitad del precio. Además, si buscas ahorrar aún más, pregunta por menús del día por 4 o 5 dólares, que incluye sopa, plato fuerte y bebida. Cartagena es una ciudad con historia, ritmo y calidez caribeña. Sus calles reflejan siglos de influencias y sus habitantes están orgullosos de su identidad y hospitalidad. Los cartageneros son muy amigables y valoran los saludos formales al iniciar una conversación. Un simple buenos días o buenas tardes al entrar a tiendas, mercados o restaurantes es suficiente para mostrar respeto y cordialidad. Este detalle abre puertas a mejores precios en mercados locales y descuentos informales. Debido al calor caribeño, la ropa ligera, fresca y cómoda es esencial. Para visitas a iglesias, conventos o sitios religiosos como la catedral o el convento de la Popa, cubre hombros y rodillas. La mayoría de los restaurantes espera un 10% de propina, aunque no es obligatorio. En mercados o taxis negociar precios es habitual, pero siempre con respeto y buena actitud. Evitar regateos agresivos asegura un trato justo y mantiene tu presupuesto bajo control. Puedes tomar fotos en casi todos los lugares turísticos, pero respeta a las personas y evita fotografías de locales sin permisos, especialmente en barrios como Getsemaní o mercados tradicionales. Esto protege tu experiencia y evita conflictos. Caminar por la ciudad y mezclarse con los locales te permitirá descubrir rincones escondidos, comer barato y auténtico y vivir experiencias culturales únicas que no aparecen en guías turísticos. Viajar a Cartagena es un sueño, pero hay ciertas trampas que pueden afectar tu presupuesto y tu experiencia si no las conoces. Muchos viajeros optan automáticamente por taxis turísticos o traslados privados desde el aeropuerto sin explorar alternativas más económicas. Caminar dentro de la ciudad amurallada y Getsemaní es gratuito y te permite ahorrar mientras descubres la ciudad. Restaurantes en el centro histórico o Boca Grande suelen duplicar los precios de los mismos platos que encuentras en mercados o barrios locales. Evita gastar de más comiendo. En plazas como Getsemaní o en el mercado de Basurto, donde un plato típico cuesta la mitad y mantiene la autenticidad del sabor. El calor caribeño es intenso. Algunos turistas terminan comprando sombreros, bloqueador o agua en zonas turísticas a precios elevados, 2 a 3 dólares por botella o accesorio. Llevarlos desde casa o comprarlos en supermercados locales a 0.50 dólares ahorra dinero y evita malestares que pueden arruinar el día. Visitar playas, islas o eventos especiales sin verificar horario o temporada puede generar gastos innecesarios. Por ejemplo, como mencionamos, el plancton en Playa Blanca solo se aprecia en fechas específicas. Fuera de estas fechas, pagar por el tour no tiene sentido. No compres recuerdos en zonas turísticas. Artesanías en las zonas más visitadas pueden ser 2 o 3 veces más caras que en mercados locales o en las bóvedas. Preguntar precios y comparar opciones permite adquirir recuerdos auténticos sin gastar de más. Evita horarios de punta en playas e islas. Aunque Playa Blanca, Islas del Rosario o Barú son imprescindibles, llegar en horarios de alta demanda puede hacer que pagues más por transporte o pases más tiempo esperando. ¿Cuál de estos errores crees que te ha pasado o te podría pasar en Cartagena? Cuéntanos para ayudar a otros viajeros a evitarlo. En cada destino existen ideas que muchos viajeros repiten sin saber si son ciertas. En Cartagena, distinguir la realidad de los mitos puede ayudarte a ahorrar dinero y vivir experiencias auténticas. ¿Solo se puede comer bien en restaurantes caros? Mito. La comida callejera y los restaurantes locales ofrecen platos típicos deliciosos y auténticos por mucho menos dinero. Por ejemplo, un mote de queso o fritos cartageneros cuestan entre 0.50 a 3 dólares y la experiencia cultural es igual de enriquecedora que en locales turísticos. ¿Necesitas un tour para ir a Playa Blanca? Mito. Para nada. Puedes llegar fácilmente en buses de Cartagena por 3 a 5 dólares o en lancha rápida entre 20 a 30 dólares pagando solo por el transporte. Así disfrutas de sus aguas cristalinas y arena blanca sin gastar en costos de paquetes turísticos que incluyen extras innecesarios. En Cartagena todos los precios están inflados o te pueden estafar. ¿Verdad? A medias. En zonas muy turísticas algunos precios pueden ser más altos, pero la mayoría de estafas se evitan con un poco de precaución. Comparar precios, preguntar tarifas antes de tomar taxis o tours y no dejarte llevar por el precio te permite pagar lo justo y disfrutar sin gastar de más. ¿Moverse en taxi siempre es la mejor opción? Mito, a medias. Usar taxis tradicionales puede ser cómodo,
pero aplicaciones de transporte o buses locales cuestan menos y funcionan perfectamente para moverse dentro de la ciudad. ¿Cartagena es un destino muy caro? Mito. Muchos creen que visitar esta ciudad caribeña siempre requiere gastar mucho, pero con buenas decisiones puedes disfrutarla sin romper tu presupuesto. Un desayuno callejero típico como una carimañola o una empanada cuesta menos de $1, mientras que un alojamiento cómodo en un hostal ronda los 15 a $25 la noche. Restaurantes locales ofrecen platos completos entre $4 a $8 y el transporte público o aplicaciones de movilidad cuestan $1 a $3 por trayecto. Además, pasear por la ciudad amurallada, Getsemaní o playas urbanas como Bocarande no tiene costo. Cartagena puede ser tan económica o lujosa como tú lo decidas. Viajar a Cartagena es más sencillo de lo que muchos piensan, pero hay detalles importantes que no aparecen en las guías tradicionales y que pueden afectar tu presupuesto si no los conoces. Para la mayoría de viajeros latinoamericanos solo se requiere pasaporte vigente, no se necesita visa por estancias turísticas cortas. Sin embargo, viajeros de ciertos países deben verificar requisitos específicos antes de viajar. Tener la documentación correcta evita contratiempos y gastos inesperados en el aeropuerto. Al ingresar a Colombia es obligatorio llenar el formulario de migración que normalmente se entrega en el avión o se puede completar en línea antes del viaje. Este registro permite agilizar tu entrada al país y evita multas o retrasos. No hay vacunas obligatorias para ingresar desde países de Latinoamérica o Norteamérica, aunque se recomienda estar al día con la de la fiebre amarilla y el tétano. Llevar tu propio botiquín y repelente evita gastos adicionales en farmacias turísticas. El impuesto de salida internacional no siempre está incluido en el boleto, así que revisa si tu aerolínea lo incluye. Esto te ayuda a calcular correctamente tu presupuesto y evitar sorpresas en el aeropuerto. No es obligatorio tener un seguro de viaje, pero es altamente recomendable. Un seguro básico de viaje cubre emergencias médicas y problemas con vuelos o equipaje. Comparar opciones online permite ahorrar hasta un 50% frente a seguros contratados en el aeropuerto o agencias turísticas. Con todo preparado y los trámites de viaje resueltos, llega la parte más esperada: saber cuánto realmente necesitas para recorrer Cartagena sin sorpresas. Y como lo prometimos, te presentamos un presupuesto práctico y ajustado, ideal para quienes buscan viajar con control de gastos, y una opción de lujo, pensado para disfrutar comodidad y todas las experiencias. Así tendrás los números concretos para organizar tu viaje con seguridad y claridad. Y así cerramos este viaje por Cartagena, una ciudad que no solo se visita, se siente, se queda en la piel con el sol, en la ropa con el olor a mar y en el corazón con cada risa caribeña que te sale al paso. Pero ahora, la pregunta es para ti. Si estuvieras hoy en Cartagena con una tarde libre, ¿qué harías primero? ¿Un paseo por las murallas? ¿Una limonada de coco frente al mar? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más rutas reales y si ya estás soñando tu próximo destino, aquí te dejamos otro viaje que vale cada minuto.